Shalom y bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero compartir con ustedes un consejo para aquellas personas que están atravesando temas de brujerías, magias negras, perturbaciones. Recientemente publiqué un vídeo parecido donde hablé sobre los secretos y las propiedades que tiene la cebolla sobre el tema de protecciones, de limpiezas espirituales, etcétera. Y hoy quiero en este vídeo hablarle de otro de esos remedios naturales que usted puede hacer en sus casas para limpiar su hogar, para que haya energía de luz, que haya bendición en ese hogar de manera natural. Y siempre les digo, estos son consejos que vienen citados de los sabios, de la literatura, de los Mekubalim, principalmente de las obras del gran cabalista Rabbi Moshe Dakuto, el gran cabalista portugués, que sabemos que sus obras de Cábala Maasit contienen muchos de estos consejos espirituales y que he ido haciendo algunos vídeos en el canal y hoy quiero compartir con ustedes, como les decía, uno de estos consejos espirituales para aquellas personas que están atravesando temas de brujerías, temas de magias negras, pesadillas, ataques energéticos, que están atravesando temas de maldiciones, mal de ojo, que las cosas le están saliendo mal, que sienten presencias en sus casas, una energía densa, una oscuridad, discusiones así que de repente sin causa en el matrimonio, problemas peleas entre la familia, entre los hijos, situaciones que no son normales. Gente que se enferma de repente, los animalitos se enferman, cosas como eso uno sabe que son ataques espirituales, que hay tema ahí de magia negra, de cosas feas. Y hoy quiero compartir con ustedes otro de estos remedios naturales que usted puede hacer desde su hogar, que como siempre les explico, esto es una manera de uno ir limpiando el hogar, la casa, el trabajo también lo puede hacer, de todas estas energías, de toda esta negatividad, que no solamente le va a proteger de manera natural contra el tema del espiritual, sino también de personas, gente viva, vivos, pero gente que va a venir a su vida, que son problemáticos. Todo esto es una energía que limpia, que le aleja a todas esas personas, ya sea amistades, vecinos, gente por un lado se hacen pasar como por amigos, pero por detrás hablan mal de ustedes, por detrás lo envidian, por detrás le desean el mal, por detrás están conspirando, como dice el rey David, que como decía dice el rey David en el salmista, que esas personas que están conspirando y le da las quejas a Dios y le dice, mira, mira cómo me hacen escarnio hablando y deseando el mal. Así que hoy yo quiero compartir con ustedes uno de estos consejos que traemos desde la Cábala Ma'asit y es usando de manera natural lo que ven acá. Esto que ven aquí es una cabeza de ajo. El ajo desde tiempos antiguos es sabido que es un elemento natural de protección contra todo este tipo de cosas que estoy describiendo, contra brujerías, magias negras, protecciones espirituales, todo ese tipo de cosas. El ajo es excelente protector natural. Y de esto están de acuerdo las culturas antiguas. Ojo, no solamente en el judaísmo, no solamente en la Kabbalah, también sabemos que, por ejemplo, los griegos conocían las propiedades del ajo, los romanos conocían las propiedades del ajo. Todas estas cosas se describen en los manuales antiguos de los secretos de los mundos espirituales como protección contra brujería, ataques espirituales, demonios y cosas como estas. Siempre se habla del ajo, que es una protección. Y mira, yo siempre le digo a las personas que la gente a veces viene buscando una ayuda, una solución, cuando ya el problema está. Pero los conocimientos que uno está compartiendo en este canal, por ejemplo, o lo que encontramos en la literatura de la Kabbalah, es para prevenir estas cosas, para que usted haga esto desde antes, no tiene que esperar a que tenga el problema encima. Usted hace estas cosas desde ya para protegerse, para proteger su casa, para proteger su familia, porque a veces el ritmo de la vida la gente se olvida de que uno va por la calle, va recogiendo energías, va acumulando cosas de las personas. Hay gente que tienen malos ojos, eso es lo que se llama el Ainara, el mal de ojo, que de esto en la Kabbalah también hay muchos consejos y cosas que se pueden hacer, otras sería difícil mostrarlas públicamente acá porque rituales que se hacen con plomo, hirviendo y se hacen encima de la cabeza de la persona, aunque hay videos de ciertos cabalistas aquí en Israel, principalmente el rabino Yehiel Abu Hatzera, en Cefat, han publicado vídeos como esto del Instituto
Ora Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, hay cosas que sabemos en la Kabbalah. Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes otra vez uno de estos secretos que tiene que ver con las propiedades del ajo. ¿Qué pueden hacer si usted está experimentando situaciones como esta en su vida, en su familia, en su casa? Lo que usted puede hacer, hay muchas aplicaciones de esto, pero yo simplemente le voy a dar uno o dos consejos breves con el ajo. Primero que nada, decirle que además de las propiedades medicinales y curativas que tiene el ajo contra el cáncer, contra cierto tipo de enfermedades, es protección natural, como le decía, contra demonios y cosas oscuras, brujerías y todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted puede tomar en su casa un pequeño recipiente, puede ser uno de esos platicos desechables que venden o algún recipiente que usted no vaya a usar, y usted va a poner ahí, va a conseguir gruesa, sal gruesa. Usted va a poner ahí una cama, o sea, un puñado de esa sal, y encima usted va a poner, puede poner dos, tres de estas cabezas de ajo y usted las va a poner ahí. Y usted va a pedir a Dios, invocando la protección del Creador de Akadosh Baruj Hu, que usando este remedio natural de protección, que sea de protección para su casa, que sea de protección para su familia. Y en base al problema que usted tiene, usted va a pedir en ese momento qué es lo que necesita, porque no todo el mundo tiene las mismas situaciones. Pero o sea, si usted está trabajando temas de ataques espirituales, de demonología, de magia negra, de brujería, de maldiciones, todo eso, usted lo va a mencionar ahí cuando usted ponga, como le decía, en ese recipiente con sal gruesa, usted va a poner las dos o tres cabezas de ajo y usted va a pedir al Creador, invocando esas fuerzas de protección y las propiedades medicinales y de protección que tiene esto, de protección espiritual. Usted lo va a invocar en ese momento y va a pedir ahí qué es lo que usted necesita. Yo ya he hablado, yo he mostrado en un video anterior de los tazones mágicos que tenemos en la Kabbalah. Entonces, esto es diferente, pero es para que vean algunas de las cosas que nosotros hacemos. Ya yo hablé, estos son los famosos tazones de encantamiento arameos. Esto no se encuentra en cualquier sitio, esto lo hice yo personalmente bajo la guía de mis rabinos aquí en Jerusalén. Esto es un tazón que tiene nombres de ángeles adentro y unas inscripciones de protección contra todo lo que es de brujerías y cosas como esa. Pero lo que quiero mostrarles es que esto tiene dentro también sal y tiene, como pueden ver, las hojas de la cabeza de ajo. Cuando esto se pela el ajo, toda esa cáscara, esas hojas se echan acá. Eso me lo recomendó mi rabino. Y como pueden ver, es una aplicación mágica que se usa. Entonces les muestro esto. Luego así, esto no lo venden en ningún lado, esto lo hice yo personalmente, las cosas que he aprendido acá en Israel. Ojalá que más adelante quizás se pueda brindar la posibilidad de que la gente también pueda adquirir alguno de estos tazones mágicos de protección, porque hay para muchas cosas, para sanación, para el tema de la parnasá, del dinero, para protección espiritual, para muchas cosas. Pero esto no lo venden en ningún lado, esto más se encuentra en los museos, no es todo el mundo sabe hacer esto. Y además es costoso porque hay que comprar los materiales, toma horas de esto, de concentración, de meditación, de cosas para poder crear uno de estos tazones efectivos y poderosos. Entonces cuesta dinero, pero bueno, ojalá que más adelante se pueda buscar la oportunidad para que aquellos que tienen las posibilidades puedan adquirirlo si lo desean. Pero de momento lo que quiero es mostrarle que aquí hay fragmentos de lo que estoy diciendo, de la cabeza del ajo, las hojas, etcétera. Entonces lo que quiero mostrarles las propiedades que se usan del ajo para combatir todas estas brujerías, magia negra y cosas como ese, ataques de espíritus, ataques espirituales, todas esas cosas, eso va a recoger todo lo negativo. Entonces usted, les decía, en ese plato que tiene la sal gruesa, usted le va a poner esas cabezas de ajo, le puede echar un poco más de sal gruesa encima, puede poner una vela también si lo desea, se la dedica al Creador, pidiendo esa protección que usted necesita para usted, para su casa, para su familia, y usted va a pedir ahí qué es lo que usted está necesitando, o sea, de acuerdo a la situación suya. Vuelvo a decir, no todo el mundo es igual. Hay quien tiene temas de brujería, hay otros que es de mala suerte, que es de mal de ojo, cosas así. Usted va a pedir lo que usted está necesitando en ese momento. Y usted va a poner ese plato, ese recipiente detrás de la puerta principal de la casa. ¿Por qué detrás de la puerta principal de la casa? Porque simbólicamente hablando, es por la puerta principal por donde entran, usted entra cada día y sale. Así también entran las energías y salen. Entonces todo eso es simbólico, todo esto es arquetípico, tiene un secreto espiritual, por supuesto. Entonces, también puede poner varios de estos en la casa. Si siente que hay presencia en una habitación, en un cuarto específico, puede poner uno de esos platos, de esos pequeños como lo estoy describiendo, no tiene que ser muy grande, pequeñito.
y puede poner uno también en la entrada principal y usted va a hacer esas peticiones. Y esto es un remedio natural que va a recoger, que va a absorber toda esa negatividad, toda esa brujería, todo lo negativo y va a proteger esa casa, va a limpiar esa casa. Y como siempre les digo, ya lo expliqué también en un video anterior, hay casos en que es muy fuerte lo que hay ahí y ahí habría que tener una consulta, que usted venga a una consulta privada y habría que analizar su caso particularmente a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque hay casos que son mucho más fuertes y que con esto quizás no sería suficiente. Pero de por sí esto ayuda, de por sí ya ayuda. Entonces siempre les digo, no espera que tenga el problema encima. Haga esto desde antelación para que su casa esté protegida. No, esto es como quien tiene una casa y va a esperar a que entre el ladrón, a que se robe todo para entonces ponerle llave. No, usted tiene que ponerle llave a la casa desde que está la casa construida. Entonces, igual con esto, no espere a tener los problemas para entonces buscar ayuda, porque entonces es peor, es más difícil quitar esas cosas y combatir eso, a que la persona con antelación ya está protegiéndose, ya está cuidando su casa, su familia, que después es mucho peor. Y hay casos que son tan complicados que no todo el mundo puede con eso y hay veces que es terrible lo que le pasa a esa persona y no hay quien lo ayude, ni el cabalista más grande, porque eso lo que hay ahí se lo come completamente. Esa es la realidad. Hay casos muy fuertes que no hay nada que hacer a veces. Entonces no espere estar en un problema como eso. Busque de antelación, proteja su casa. Esto no cuesta nada, esto son cosas naturales, algo natural que son, y esto otra vez es más que recomendado en la historia por los sabios, desde el judaísmo a las tradiciones más antiguas, que son las propiedades de protección mágicas que tiene el ajo. Incluso hay personas que pueden tomar a veces una cabeza de ajo y la echan en la cartera, por ejemplo. Hay quien toma unos dientecitos de ajo y se preparan como unos pequeños amuletos, como unos cameot, y traen eso consigo, por ejemplo. Son cosas naturales. Hay quien puede coge la cabeza de ajo y lo va deshojando, así como ustedes ven estas hojas acá, y esas hojas, por ejemplo, las riega así por el patio, por la entrada de la puerta de la casa principal, y mientras va pidiendo a Dios, a las fuerzas espirituales que le acompañan, a los seres espirituales, a los arcángeles, protección para su casa, protección para su familia. Entonces, ojo, esto es cábala. Ya lo expliqué en un video anterior. Hoy mucha gente hablando de cábala y todo el tiempo nada más hablan de cábala de manera teórica. Y nos olvidamos que en la cábala todo esto existe, el mundo espiritual. No todo es filosofía y tema muy bonito, que es, sí, muy bien, pero esto es una realidad. Estas cosas existen. Si no, no estuvieran estos libros de los Mekubalim explicando el mundo y los secretos espirituales. Entonces, aprenda a protegerse, aprenda a cuidar su casa, cuida a su familia. Estos son consejos espirituales que usted puede hacer fácil en sus hogares. Y no espera tener el problema. Hágalo desde ya para tener su casa protegida, su casa limpia. Y usted puede poner eso, como les decía, detrás de la puerta de su casa principal, en la habitación donde hay perturbaciones. Y usted, mientras eso esté ahí, usted puede ir si quiere una vez al día, por una semana, por ciertos días. Cuando usted sienta que necesite que eso esté, llamar esa protección espiritual, usted puede ir otra vez ahí, como decía, puede prender una vela, la dedica al Creador, o si se conecta con alguna de las fuerzas espirituales de los ángeles o con alguno de los sadiquim, usted puede dedicar una vela y pedir al Creador en mérito de esos sadiquim, por ejemplo, y pedir protección espiritual, invocar fuerzas espirituales de protección, sus guías espirituales, sus maquidim, que todo el mundo los tiene. Lo que pasa es que hay gente que no sabe cómo activar esos maquidim, cómo estar en comunicación. Hay gente que habla de Kabbalah y quiere hacer creer a la gente que solamente los muy elegidos y los muy puros son los que tienen guías espirituales o Magidim. Cuentos y mentiras. Gente que habla de Kabbalah, que dicen que son cabalistas, pero tienen a la gente como en la oscuridad. No quieren que sepan muchos, porque esto es un conocimiento que esto no se comparte todo el tiempo, esto no se comparte públicamente. Y mucha gente no quiere que yo comparta esto con ustedes. Mucha gente no quiere que yo revele estos secretos con ustedes. Y ya me lo han dicho algunas personas que conozco, que vienen del mundo judío, que vienen del mundo de la Kabbalah, me lo han dicho. Entonces, aún así no interesa. Yo quiero ayudar a la gente, yo quiero compartir estos consejos con las personas, porque todo esto viene de los ajamim. Aquí yo no me estoy inventando nada. Entonces, estos consejos, sígalos, que con el favor del Eterno usted va a ver que van a venir protección, bendición. Y vuelvo a decirle, no espera tener el problema encima para buscar entonces ayuda espiritual, que es más difícil, que entonces ya esto sería básico, habría que hacer algo más. Como les decía, y cada caso es diferente, ahí tendría que usted, vuelvo a decir, si usted quiere una consulta privada conmigo de Kabbalah, tendría que ponerse en contacto. Toda la información está en mi sitio web,
joelbenjavid.org. Ahí está el formulario para pedir una consulta personal o enviando un correo electrónico a contacto joelbenjavid@gmail.com. Esa es la única manera. No hay otro medio para poder llegar a mí, comunicarse conmigo y tener una reunión conmigo así directo por cámara a través de Zoom y bueno, analizar su caso, a ver qué es lo que sucede y qué se le puede recomendar para ayudarle. Pero vuelvo a decir, estos son algunos consejos naturales que usted puede seguir para proteger su casa, para proteger a su familia contra todo tipo de cosas negativas en general. Esto absorbe y recoge todo eso. Y cuando pase un tiempo, si usted ve que las cabezas de ajo se ponen feas, oscuras, grises, negro, con mojo y cosas feas, significa que ya recogió todo lo malo, todo lo que había ahí. Usted puede botar eso a la basura. Y mientras va orando y pidiendo al Creador que así como usted bota todas estas cosas, que usted aleja todo lo malo, todas esas negatividades, lo que esté perturbándole. Y puede hacer, vuelve a poner lo mismo, o sea, vuelve a poner otro plato con las cabezas de ajo y hace lo mismo que estoy recomendando. Hasta que usted cuando ya lo haga, usted ve que pasan una semana, 2 semanas, un mes y los ajos se quedan intactos. Puede pasar hasta un año o más. Ojo, yo he visto casos de hasta 2 años, casi 3 años, de las cabezas de ajo en sal, como le recomendé, y no se echa a perder. Y lo hablo por experiencia, porque hace 3 años atrás yo hice algo como esto en mi propia casa, y después de 3 años, las cabezas de ajo estaban frescas, perfectas, la sal perfecta. O sea, quiere decir que no hay perturbación, ninguna. Una casa limpia. Entonces, haga estos consejos. Vuelvo a decir, si se ponen malos los ajos, significa que absorbió lo malo, bótelo y vuelva a poner nuevamente hasta que usted ya vea que los ajos están normales o que ya pasa cierto tiempo y ya eventualmente se podrán echar a perder. Pero ya le digo, yo le puedo dar por experiencia que en mi caso hasta 3 años y eso nunca se echó a perder porque claro, mi casa está limpia. Entonces, es un consejo natural que siga, puede poner en práctica. Hay mucha gente que a veces me dicen en las consultas que la gente se enferma, que los hijos se le enferman y no saben de dónde viene eso. Muchas veces son temas espirituales. Haga estas cosas y Besrat Hashem que llegue esa protección y esa bendición, enviándoles a todos mucha luz desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga a todos. Shalom y bendiciones.